la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy estimados televidentes, amados hermanos, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted cordialmente bienvenido a esta nueva transmisión en el cual le llevamos palabra de Dios y rogamos que la misma edifique y bendiga su vida. Para empezar con el estudio de la palabra de Dios para esta ya hora de la noche, vamos a implorar el favor de nuestro Dios para que respalde el estudio que hoy llevaremos de su palabra. En el lugar donde usted se encuentra, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por brindarnos una nueva oportunidad más, en el cual llevamos enseñanza de tu palabra, y rogamos, Padre, que la misma edifique y bendiga la vida de los televidentes. Gracias por el día que se ha ido, nos hemos movido de un lugar a otro, hemos hecho nuestras actividades regulares, y ahora, Padre, pues finalizamos el día escuchando tu voz. Ayúdanos pues para atender tu palabra en esta noche. Bendice a nuestros hermanos y amigos que ya están en sintonía de Teleoccidente Canal 9 y aquellos que se van a sumar a lo largo de estos minutos a través de la plataforma en internet. Te rogamos que también bendigas la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos pues, Padre, ilumínenos con tu Santo Espíritu y que la lección que hoy vamos a estudiar pues sea para edificación de nuestra vida. Te agradecemos por todo y lo hacemos siempre en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sea cordialmente bienvenido, amado hermano y amigo. Gracias por estar ya en sintonía de Teleoccidente Canal 9. Le vamos a suplicar para que usted comparta esta transmisión y así llegar a más personas y a más hermanos, llevándoles de manera gratuita y hasta la comodidad de su hogar la palabra de Dios. Le suplicamos entonces, comparta la transmisión, envíe el link a los amigos y a los hermanos para que todos podamos escuchar la palabra de Dios. Llegamos entonces ya a prepararnos a escuchar la palabra de Dios, sin antes invitarle a suscribirse en el canal en YouTube. El nombre del canal en YouTube de este programa es El Reino de Dios, el siglo por venir. En Facebook, darle like y seguir a la página oficial de este programa con el mismo nombre, El Reino de Dios, el siglo por venir. Acomódese, prepare un volumen de la Biblia ahí a la mano, porque ya vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Sea de nuevamente bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Hoy corresponde la lección número 2 de los héroes de la Biblia. Personas en la perspectiva divina, grandes, y que con su ejemplo nos siguen enseñando el día de hoy. Para eso ya tenemos a nuestro hermano obrero, Leonel López, obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Él ya está preparado, para lo cual vamos a darle el tiempo correspondiente y darle la cordial bienvenida. Adelante, amado hermano. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de nuestro Dios, gracia y paz a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por este espacio que nos permite, por esta oportunidad de estudiar su palabra. Usted, en compañía de la Iglesia de Dios en esta noche, va a escuchar la dulce voz de nuestro Dios.
Va a escuchar palabras que fueron escritas, fueron inspiradas por nuestro Padre. Y lo dejó para el manual de vida, para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos y para conformar nuestra vida a la voluntad de Él. Hoy continuamos con la serie número 2 de la serie de héroes de la Biblia. Hoy abordamos la lección número 2 y en esta oportunidad vamos a abordar el tema que se intitula Esther para un tiempo como este. Vamos a conocer un personaje más de la palabra de nuestro Dios, un personaje bíblico, un héroe más de la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a conocer esta interesante historia, este ejemplo de vida de una mujer que Dios llamó, que Dios utilizó para salvar al pueblo de Israel, para que Dios demostrara su poder en medio de una situación que humanamente era ya imposible revertir, pero vamos a conocer la historia a lo largo de esta lección. Entonces, en esta oportunidad, acompáñenos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Sea cordialmente, nuevamente, bienvenido a este nuevo estudio. Lección número 2, Esther para un tiempo como este. Esther vivió durante el periodo de la historia mundial alrededor del año 539 al 331 antes de Cristo. En ese tiempo estaba gobernando en Persia el rey que se llama Asuero. Este gobernó desde el año 486 al 465. La historia de Esther ocurrió durante el periodo entre el primer regreso de Israel en Babilonia y el segundo regreso guiado por Esdras. Entonces es en ese tiempo entre el primer regreso y el segundo regreso de Israel, es en este tiempo cuando Esther vivió. Y la historia es muy interesante a la luz de la palabra de nuestro Dios. Los padres de Esther pues murieron cuando ella era una niña. Cuando aún no había crecido, los padres murieron y pues ella quedó huérfana. Sin embargo, Dios en su gran misericordia le dio una protección paterna. Esther creció en el hogar, en la familia de Mardoqueo. Mardoqueo era su primo. Él es el que se encargó de guiar el crecimiento de Esther y sobre todo de guiarle a los pies de nuestro Padre Eterno, de enseñarle la ley, de enseñarle la palabra de nuestro Dios. Y pues Esther creció conociendo la palabra de nuestro Dios, creció teniendo un conocimiento pleno del Dios verdadero, de su palabra, y pues fue una mujer muy obediente desde su niñez. En ese tiempo entonces, antes de Cristo, es donde vivió esta mujer. Esta mujer de la Biblia es una heroína, porque demostró una vida que es muy maravillosa, muy interesante, una vida sorprendente, que fue totalmente fiel a Dios. Una mujer que no dio concesiones, no vivió una vida común, sino que vivió toda su vida para la honra y la gloria de nuestro Padre Eterno. Y fue en medio de una situación difícil, en medio de un pueblo pagano. Y Esther también abogó por su pueblo, por el pueblo de Israel, para que se liberara bajo un edicto que iba a arrasar con todo el pueblo. Entonces esta mujer fue utilizada por Dios, obedeció el mandato de Dios para liberar al pueblo de Israel. Para abordar más la historia de esta mujer, vamos a puntualizar 4 aspectos de la historia de esta heroína de la Biblia. En primer lugar, vamos a abordar
la elección de Esther como reina del imperio. En segundo lugar, vamos a abordar el edicto mortal contra los judíos. En tercer lugar, vamos a abordar la salvación de Israel a través de Esther. Y en cuarto lugar, vamos a aprender acerca de la soberanía de Dios en esta interesante historia bíblica. Empecemos entonces, anote el primer punto, si usted tiene un cuaderno o una notas en su teléfono. El primer punto es la elección de Esther como reina del imperio. Esther, siendo una huérfana, siendo una mujer del pueblo judío, estando en el imperio de Persa, fue elegida como reina, como princesa o como reina del imperio. ¿Y cómo fue esta elección? Es muy maravillosa, pero sobre todo fue una elección sobrenatural. Detrás de todos los acontecimientos era Dios el que estaba guiando, el que estaba determinando las situaciones de esta interesante historia. En la elección de Esther, primero vamos a ver la destitución de Vasti. Vasti era la esposa del rey Asuero, era la reina del imperio. Sin embargo, cuando el rey Asuero, en el capítulo 1 de Esdras, de Esther, en el capítulo 1 de Esther, cuando el rey Asuero empezó a realizar una fiesta, empezó a convivir con los príncipes, con los gobernantes, con todas las personas de alto poder, los gobernadores de ese imperio, empezó a convivir, invitó a la reina Vasti para que se presentase delante de los gobernadores. Y era una situación muy complicada porque ya el rey Asuero ya estaba bajo efectos de licor y todos los demás gobernadores. Ante lo cual la reina Vasti no acató la orden de presentarse ante el rey y ante los demás gobernadores. Y como resultado de esa situación o de esa desobediencia de Vasti, de la reina o la esposa de Asuero de ese entonces, el rey decidió destituir a Vasti, a la reina. Él destituyó de su cargo y la sacó del imperio. Y pues ya el rey quedó solo. Pero ya después de un tiempo él se acordó de Vasti, de la reina, y luego pues empezó a sentir ya una situación de tristeza porque ya no había nadie más quien le ayudara. Ante esto planteó la situación ante los gobernadores, ante los príncipes, y los príncipes aconsejaron que el rey eligiera a una nueva reina, que se realizara una nueva elección para elegir una nueva reina. Y es en ese entonces donde Esther se presenta en la historia, donde ya se presenta en este relato. Esther se postula para ser elegida como reina del imperio. Pero ¿quién era Esther? En el libro de Esther 2, 5 al 7 leemos estas palabras. Dice la palabra de nuestro Dios: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis del linaje de Benjamín, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Si podemos ver en este texto, Esther en primer lugar ya es huérfana. No tiene a sus padres y está viviendo con su primo, quien es Mardoqueo. Y es en esa situación donde Esther surge, donde ella sale. No era hija de príncipes, de gobernadores, sino era una huérfana. Y en esa situación Dios la llama y ella se postula para ser elegida como reina. La elección es una historia muy interesante que se relata en el capítulo 2, del verso 1 al 18 de Esther.
En ese proceso, luego de realizar un proceso largo de selección, ella fue preparada, ella fue instruida, fue adiestrada para comportarse, para que aprendiera a comportarse como una reina delante del rey. Ella fue instruida también en el conocimiento del imperio, en el idioma, en los tratados, en todo lo que se refiere a los asuntos de una reina. Después de que ella había recibido toda la preparación, ya se presentó delante del rey. Y lo más curioso es que ella fue elegida como reina. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Esther capítulo 16, verso 17. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ella fue elegida como reina, ella fue elegida como la esposa del rey, como la reina que iba a ayudar al rey en todos los asuntos imperiales. De ser huérfana a ser elegida reina en el imperio de ese tiempo. En segundo lugar, teniendo esto en mente ahora, vamos a pasar al segundo punto, que es el edicto mortal. Ahora vamos a conocer una historia triste, una historia negativa, una parte trágica en la historia de Israel, estando cautiva en ese tiempo o en ese lugar de Persia. Estando en este pueblo, se levantó un enemigo de Israel. Todo empieza entre Amán, que era un descendiente de Saúl, y Mardoqueo, que era judío descendiente de la tribu de Benjamín. Amán era el príncipe del reino de ese tiempo. Y delante de los príncipes, el pueblo y todas las personas debían postrarse y debían demostrar reverencia. Sin embargo, Mardoqueo, estando cerca del palacio, no se inclinaba, no se hincaba delante de Amán, porque él era un judío y él conocía muy bien, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que el único que merece adoración es nuestro Padre eterno. Ningún ser humano merece adoración, merece reverencia, merece así un acto de adoración. Ningún ser humano. Entonces Mardoqueo tenía eso en mente. Como resultado de esa desobediencia, Amán se enoja y se pone muy airoso contra Mardoqueo. E investiga cuál es el pueblo de Mardoqueo, y cuando lo determina, era judío. Y como Amán era descendiente de Saúl, era descendiente de los agagitas o ageo, era descendiente de este pueblo que era enemigo de Israel. Entonces Amán empieza a tramar una trampa para destruir al pueblo judío que estaba en ese imperio. Amán entonces empieza a buscar alternativas, cómo se podía destruir a Israel en ese lugar. Quería arrasar con todo el pueblo, quería exterminar a todo israelita en la nación persa. Empezó a realizar, a construir un plan malévolo, y hasta tal punto llegó con el rey. Él se presentó ante el rey. En Esther 3, 8 al 9 podemos leer estas palabras. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Esta fue la estrategia malévola de Amán para destruir
a todo Israel. Engañó al rey con dinero para que el rey decretara una ley contra los judíos. Pero Amán no declaró concretamente si era el pueblo judío. Solo lo tenía escondido, solo lo tenía en la mente. Y como el rey confiaba en Amán, entonces él le dio la autoridad. El rey dijo, está bien, tome este anillo, que era el anillo del rey, y firma, sella esa ley y distribúyelo en todo el imperio. Y Amán, ya teniendo esa autorización ahora, decreta una ley de genocidio contra el pueblo de Israel. Ya se había dado la orden, ya empezaron a distribuir las cartas, las leyes por toda la provincia. Y como resultado de esa trama, ya el pueblo sintió una gran tristeza, sintió un gran temor, un gran miedo, porque se acercaba para ellos el final. Era la destrucción total del pueblo de Israel. Era ya la ley que iba a destruir a toda la nación de Israel. Era un genocidio que se iba a llevar a cabo a grandes masas. Pero Dios estaba controlando la historia, estaba detrás de la historia. Dios estaba esperando a que interviniera para salvar al pueblo de Israel. Después de decretar esa ley, entonces, ahora pasamos al siguiente punto. Pasamos ahora al tercer punto. Teniendo en mente ahora este decreto mortal en contra del pueblo de Israel, esta ley que iba a destruir a toda la nación de Israel, ahora pasamos al tercer punto, la salvación a Israel. ¿Cómo se salvó Israel ante esa ley de genocidio? Ante esa ley que iba a acabar con toda la nación de Israel. Era lo que Amán iba a hacer, era como lo que Hitler hizo hace como 100 años. En el siglo XX, lo que Hitler hizo intentó destruir a toda la nación de Israel. Terminó con la vida de más de 6 millones de judíos en el Holocausto. Pero el primer Hitler en la historia de Israel ya había existido. Era Amán. Era el que tenía un pensamiento malévolo para destruir al pueblo de Israel. Entonces, después de que Israel ahora escuchara su sentencia, entonces ahora empiezan a buscar formas cómo salvarse ante esa intención malévola. En el tercer punto ahora vamos a abordar la salvación a Israel. Luego de que Israel escuchó ahora la sentencia, empieza un gran lamento. Empiezan a llorar, a sentir amargura, a presentar sus oraciones delante de Dios. En Esther 3:15 dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ellos estaban totalmente tristes, totalmente con miedo, porque ya habían sido sentenciados para un genocidio a grandes masas. El pueblo estaba totalmente conmovido ante este decreto mortal. En Esther 4:3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. El lamento no solo era un lamento humano, sino que también recurrieron ante la presencia de Dios. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, volvió a Dios. Volvió para buscar fuerzas sobrenaturales, para buscar protección divina. Lo mejor que hizo el pueblo en la historia de Esther es lo que dice este verso 4:3. Ayuno, lloro y lamentación. Ellos no solo lamentaron así en el plano humano,
sino que también presentaron su petición delante de Dios. Ellos lloraron delante del Rey del universo. Ellos lloraron delante del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos presentaron sus peticiones, se arrodillaron, se postraron delante de Dios para pedir protección, para pedir salvación, para pedir liberación ante este decreto mortal. El pueblo se presentó, dice, en cilicio y ceniza. Ellos pasaron días y noches enteras en el polvo, en ceniza, haciendo lamentación y buscando la protección divina. Y es ya en ese tiempo ahora, Esther entonces, Dios la llama, la usa para salvar al pueblo de Israel. En Esther 4:13 al 14 dice: entonces dijo Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo, como ya había instruido a Esther de ser siempre fiel a Dios, de acordarse del pueblo de Israel, cuando Esther entonces llega como reina, empieza a desempeñar funciones reales al lado del rey, no se olvida del pueblo de Israel, no abandona al pueblo donde había surgido. Es más, buscó formas ahora cómo interceder a favor del pueblo delante del rey. ¿Y cuál fue la forma que buscó Esther? Pues escuche entonces esta parte ahora, muy interesante, muy importante, porque nos enseña cómo es que Esther salvó al pueblo de Israel, cómo es que ella, como medio que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel ante este genocidio que ya había sido decretado. Cuando Mardoqueo se presenta ante Esther, él le dice que si Esther no hace nada en relación a este decreto para liberar al pueblo de Israel, Mardoqueo tenía fe de que Dios iba a salvar al pueblo de Israel. Él confiaba plenamente de que la liberación iba a venir de cualquier lado, porque él sabía desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios ya había establecido un pacto con Abraham. Dios ya había dicho a Abraham que de la descendencia de Abraham iba a nacer, iba a surgir una nación que permanecería para siempre, y que esa nación iba a poseer la tierra, iba a establecer el reino de nuestro Dios sobre la tierra, y que esa nación nunca iba a ser destruido. Mardoqueo entonces tenía esa fe, tenía esa confianza plena de que Dios iba a salvar al pueblo. Se presenta entonces ante Esther, y Esther lo que hace entonces es interceder a favor del pueblo. En el capítulo 5 al 7 de Esther podemos leer, podemos aprender las formas que hizo Esther para presentarse ante el rey y pedir la liberación del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Esther, 7:1 al 4 dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable.
Esther buscó una forma de cómo convencer al rey. Ofreció un banquete, ofreció un convivio para el rey y los príncipes. Dentro de ellos estaba también Amán, el que había establecido el decreto mortal para exterminar al pueblo de Israel. Entonces Esther empieza a buscar formas. Durante el primer convivio, en la primera noche, Esther no dijo cuál era su petición. Lo único que dijo era que el rey y Amán volvieran a la siguiente noche para convivir nuevamente, para disfrutar de un banquete más. Y ya en la segunda noche es entonces donde Esther presenta la petición al rey. Pero antes de esa historia, hay otra historia, hay otro detalle interesante de esta historia. Amán ya había también decretado, ya había establecido una ley para colgar o para ahorcar a Mardoqueo, porque no se inclinaba delante de Amán. Amán ya había construido algo así como un palo en el patio de su casa. Y en ese palo, en ese poste, es donde iba a colgar a Mardoqueo. Él ya tenía planeado, pero la misericordia divina, la extraordinaria providencia de Dios se presentó y pues escuche la final de la historia. Cuando el rey y Amán llegaron en la segunda noche, en la siguiente noche, para convivir con Esther, entonces es ahí ahora donde Esther presenta su petición. Ella le dice al rey que ya había sido establecido una ley para exterminar a ella y a su pueblo. Y es en ese tiempo entonces donde ella da a conocer de que pertenecía al pueblo de Israel, de que era también una judía, de que era descendiente de Abraham. Y el rey pregunta, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el malvado que ha decretado una ley para exterminar a ti, reina, y a tu pueblo? Y Esther dijo, es este enemigo, es este malvado Amán. Era el príncipe de Asuero quien había establecido una ley en contra de Esther y en contra de su pueblo. Pero al escuchar el rey ahora, esta situación tan triste, el rey siente una gran tristeza. El rey también se conmueve al escuchar esta ley de genocidio en contra de Israel. El rey entra a lamentarse en su cuarto, va en otro lugar a llorar porque ya había una ley en contra de Israel, pero especialmente en contra de la reina. Y ya al salir ahora, Amán estaba postrado ahí delante de la reina para suplicar por la vida de él, para que no le hiciera daño y él se retractara de su decisión. Pero cuando el rey entra nuevamente ahora donde estaban convidando, se dio cuenta de Amán y dijo, en mi presencia, aún en mi presencia, ¿violarás a la reina? Inmediatamente el rey Asuero da la orden de sacar a Amán y ordenó que este Amán fuera ahorcado en el poste que había construido para ahorcar a Mardoqueo. Y en esa misma noche Amán fue ahorcado y la ley que ya había sido dada en contra de Israel fue anulada. Fue anulada por el mismo rey. Y el rey hizo aún más. No solo anuló la ley, sino que también dio leyes, decretó leyes a favor del pueblo de Israel y que Israel podía ya liberarse bajo cualquier enemigo que estuvieran tratando de destruir al pueblo. Esa fue la respuesta que recibió la reina Esther ante el rey. Ahora, ¿por qué recibió una respuesta muy positiva? ¿Por qué fue escuchada por el rey?
Bueno, esta historia es muy interesante porque la reina Esther confiaba en Dios. La reina Esther conocía las promesas de Dios, de que el pacto que Dios ya había establecido con Abraham nunca sería destruido. El pueblo de Israel que nació de Abraham, de Isaac, de Jacob, nunca iba a ser destruido. Y Esther tenía esa fe, tenía esa plena confianza. Por eso es que lloró delante de Dios, ordenó al pueblo para que también hicieran oración, ayuno y lamentación para buscar la fuerza divina. En Esther 8:3 dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Esther rogó delante de Asuero. Esther intercedió a favor del pueblo de Israel. Como ella procedía de esa nación, no se había olvidado de su pueblo, no se había olvidado de la familia donde creció. Ella era huérfana, pero como ya había sido elegida como reina, entonces ella rogó, intercedió a favor de su pueblo. Entonces el rey revirtió esta ley y luego en Esther 8:16 dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Por la intercesión que hizo Esther a favor del pueblo, el pueblo de Israel, dice, tuvieron luz y alegría. Ellos encontraron la luz en la providencia de Dios. Ellos encontraron la alegría porque ya la ley de genocidio ya había sido anulado. La ley que los iba a exterminar, exterminó a sus enemigos. El poste que Amán ya había construido fue el mismo que fue utilizado para ahorcar a él. Los enemigos del pueblo de Israel, en vez de destruir al pueblo, ellos fueron destruidos por el rey Asuero. Ellos fueron destruidos por la providencia divina. El pueblo de Israel entonces encontró gozo y honra, encontró una gran alegría, encontró un gran gozo en esta liberación, en esta salvación, que humanamente era imposible, porque ellos eran esclavos en ese pueblo. Ellos eran extranjeros en ese pueblo. Ellos no estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, sino estaban en una tierra extraña. Estaban en Persia, bajo un rey pagano. Pero ese rey Dios utilizó para salvar a su pueblo. Teniendo estos 3 puntos ahora en mente, ahora finalizamos esta historia abordando el 4º punto. La soberanía de Dios en la historia de Esther. Esther como reina intercedió a favor de su pueblo. Sin embargo, ella no era el héroe principal, no era la única que estaba en esa historia. Detrás de todos los héroes bíblicos, Dios es el héroe principal. Detrás de todos los personajes bíblicos que establecieron precedentes en toda la Sagrada Escritura, es Dios quien guía, quien orienta, quien determina las situaciones a favor de su pueblo. En el 4º punto entonces vamos a abordar la soberanía de Dios en la historia. Alguien dijo en una ocasión que detrás de toda la historia humana está Dios. Dios está controlando, Dios está supervisando todos los acontecimientos humanos a lo largo de la historia. No hay ningún momento que pueda escaparse de la soberanía de Dios. No hay ningún acontecimiento que pueda estar fuera de la voluntad de Dios. Todo Dios lo permite. Lo que pasa, Dios lo permite. Esto es lo que podemos ver en la historia de Esther. En el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Esto es algo curioso. No se menciona el nombre de Dios en todo el libro de Esther.
en los 10 capítulos. Sin embargo, es en este libro donde podemos ver más a Dios actuando a favor de su pueblo. Es en este libro donde podemos observar la mano extraordinaria de nuestro Padre eterno a favor de Israel. La historia de Esther entonces podría ser comparada a un juego de ajedrez. Esto dijo un teólogo. Un juego de ajedrez. Dios y Satanás, como jugadores invisibles, movieron a reyes verdaderos, a reinas verdaderas y a nobles verdaderos. Cuando Satanás colocó a Amán en su lugar, fue como si hubiera anunciado jaque. Ya era el fin de Israel. Pero Dios entonces colocó a Esther y a Mardoqueo para colocar a Satanás en una situación de jaque mate. Desde la caída del hombre entonces, Satanás ha tratado siempre de destruir el propósito de Dios, que es extender su reino celestial sobre la tierra. Desde Adán y Eva, Satanás siempre ha destruido los propósitos de Dios. Ha tratado de destruir los propósitos de Dios. Incluso en el nacimiento de Cristo. Cuando Jesucristo nació, Satanás quería matar a él. Herodes fue la pieza que Satanás utilizó para matar al Mesías. Sin embargo, Dios en su gran providencia liberó a Jesucristo. Lo liberó a lo largo de su vida, y cuando Jesucristo murió, Satanás hizo una gran fiesta. Pero esa fiesta solo duró 3 días y 3 noches. Porque después de 72 horas, Jesucristo resucitó en la tumba. Jesucristo proclamó su victoria sobre el poder de las tinieblas, sobre Satanás. Y en Jesucristo entonces el reino de Dios triunfa. Dios triunfa a través de Jesucristo. Así fue con Esther. Esther fue la que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel. El pueblo judío ya había sido decretado para ser aniquilado, para ser exterminado. Sin embargo, Dios levanta a Esther para liberar al pueblo de Israel. Y ella, de ser una huérfana a convertirse en una reina, intercede a favor de su pueblo. Intercede a favor de la nación de Israel. La nación que Dios había elegido para cumplir sus propósitos de extender el reino de nuestro Dios sobre la faz de la tierra. Así es como vemos la historia de Esther. Y ya para terminar esta interesante historia, podemos ver en esta mujer de ser una heroína, de ser un personaje prominente de la palabra de nuestro Dios. La historia humana está controlada por Dios, quien es soberano sobre todo. Dios es el rey del universo. Él es el creador y Él es el preservador de todo cuanto existe. Y eso lo podemos ver completamente en la historia de Esther. Desde el primer versículo hasta el último, podemos ver la mano de Dios interceder a favor del pueblo de Israel. Todo porque Dios es soberano. No hay ningún ser humano, no hay ningún poder maligno que pueda destruir los planes de Dios. No hay ningún poder que pueda destruir los planes de Dios para salvar a su pueblo. Todo poder Dios lo puede destruir. Todo poder Dios lo puede revertir. Porque Él es soberano, porque Él es el rey del universo. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Esther fue elegida entonces en esta historia como la reina del imperio, para ser el medio que Dios utilizó para demostrar su extraordinaria providencia a favor del pueblo de Israel. Y otro aspecto muy importante de la vida de Esther es que ella actuó fielmente a la palabra de nuestro Dios. Ella no abandonó a su pueblo. Ella no desobedeció la palabra de nuestro Dios. Ella confiaba en las promesas de nuestro Padre eterno.
Ella tenía fe de que Israel iba a ser liberado bajo este decreto mortal. Y esa fe sí recibió un resultado positivo a favor del pueblo de Israel. Además, ella y su primo Mardoqueo depositaron su fe plenamente en Dios. Mardoqueo también demostró una fe firme a nuestro Padre eterno. Fue fiel a las promesas de Dios. Nunca dudó de la salvación que Dios iba a dar a Israel. Nunca dudó del poder de nuestro Dios, del poder divino que viene de lo alto. Ahora, usted, amado hermano y amigo, ¿qué aprende de la historia de Esther? Puede escribirnos en la bandeja de comentarios de Facebook lo que puede aprender y lo que puede practicar de la historia de Esther. Usted puede estar en una situación, quizás no sea como Esther, quizás no sea reina, no sea rey, no sea alguna autoridad, pero en algún lugar donde usted está, Dios también tiene ese llamado de que usted obedezca la palabra de nuestro Dios, de que usted viva una vida para la gloria de nuestro Dios, viva una vida para bendecir a más personas a fin de que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. También puede utilizarnos, Dios puede utilizarnos para bendecir al pueblo en estos tiempos. Amado hermano y amigo, gracias por el tiempo que ha brindado para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y ahora le deseamos que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera, para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde El escritor A.W. Pink, respecto a la soberanía de Dios, en una ocasión dijo: la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. Cabalmente es lo que la palabra del Señor nos manda hacer: esperar y confiar en Él. El apóstol Santiago en su carta dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos pues delante del Señor, y Él os exaltará. Que Dios bendiga siempre su vida y que Él haga la obra como Él quiere hacer en su vida espiritual. Gracias a usted, amado hermano y amigo, por habernos acompañado en la noche de hoy. Por el sistema de cable, muchas gracias. Saludos y muchas bendiciones de parte de nuestro eterno Dios en su vida. Y que Él recompense el tiempo que usted regala para acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. A nombre del pastorado y de toda la congregación de la Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal, muchas gracias y bendiciones. Nuestros hermanos por internet nos han escrito lo siguiente. Rey de la Soga nos escribe: paz hermanos, que Dios bendiga el gran mensaje, que Dios bendiga la Iglesia de Dios, San Luis. Gracias, amado hermano, saludos a usted y bendiciones. Nuestra hermana Laura Molina dice: Dios lo bendiga, licenciado Noel López Pérez, y bendiciones. Gracias, amada hermana, muy amable. Nuestra hermana Lili Sandoval nos escribe: la reina Esther obedecía a nuestro Dios y por eso Dios le escuchó la oración. Amén. Nuestra hermana
Laura Molina nos vuelve a escribir y dice, excelente tema, hermano Leonel López Pérez. Dios lo bendiga, paz, hermanos, y feliz noche. Gracias por sus palabras. Agradecemos la sintonía de nuestro hermano Agustín Alanís Vidal desde Veracruz, México. Adán Reynoso nos ha escrito, paz, hermanos en Cristo, Dios les bendiga en gran manera. Adelante con la bendita palabra de Dios. Saludos desde Santa Lucía, Cotzumalguapa, distrito número 11. Gracias, amado hermano, por acompañarnos en este programa Enseñanzas del Dios de Israel. Alfonso Cotón desde Olintepeque, muy amable, amado hermano. Rosario de Azurdia nos ha escrito, paz, hermanos, Dios bendiga grandemente su ministerio. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino toda la honra y toda la gloria para nuestro Padre Celestial. Olga López nos ha escrito, paz, mis hermanos, sigan adelante con la palabra de Dios y bendiciones. Gracias, amada hermana. Ernesto Quintanilla nos ha escrito, paz, hermanos, a todos, bendiciones para todos. También Gloria de Zuna nos ha escrito, paz, hermanos, Dios les bendiga ricamente y que siempre los use para la enseñanza de esta noche. Aleluya y gloria sea a nuestro Padre Celestial. Nuestro hermano Gilberto García nos ha escrito, paz, mis hermanos, los saluda su hermano Gilberto García de Candelaria, Xolwitz, Nuevo San Carlos, Reu. Paz a usted también, amado hermana. Verónica López nos ha escrito, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Bendiciones en Palín, Escuintla, los visualizo. A cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Y para llegar al final, agradezcamos a Dios con palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has enseñado que tú mueves las cosas de acuerdo a tu soberana voluntad. Enséñanos a esperar y a confiar en ti únicamente. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, a meditarla y sobre todo a vivir las palabras que ella contiene. Enséñanos para ser más obedientes a ti, pero sobre todo en tiempos difíciles, enséñanos a esperar y confiar en ti. Bendice la vida de los televidentes. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Si hay alguno, Padre, con algún quebranto de salud, alguna situación difícil, nosotros no lo sabemos. Pero tú, como nuestro Padre y un Padre soberano, tú conoces todo. Padre, extiende tu mano de sanidad, socorre a aquel que está pasando tiempos difíciles. Te agradecemos por la lección de hoy y si es tu voluntad, regresaremos para continuar estudiando tu palabra. Por ahora, bendice a los televidentes, bendice a las instalaciones de Teleoccidente Canal 9, al equipo humano. Padre, bendice la vida de cada uno de ellos. Y a nosotros, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Te honramos y te glorificamos y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias por su fina sintonía. Si el Señor nos lo permite, nos volveremos a saludar la próxima semana, el día martes, 6 de la tarde, por Teleoccidente Canal 9. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto y buenas noches. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.